Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Mateo Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Química y el tema Unidad Química de Masa 1, dirigido para el quinto año de secundaria. Muy bien, marco teórico. Muy bien, vamos a leer y vamos a ir explicando algunas cosas. Marco teórico es la parte de la química que se encarga del estudio de la cantidad de partículas, átomos, moléculas, protones, electrones, neutrones, iones y todo ello, ¿no? Masas y volúmenes que están presentes en toda sustancia química. Número 1. Concepto de mol. Es la cantidad de sustancia, es decir, el número de partículas que puede haber en una determinada masa de sustancias. Un mol equivale a ¿cuánto? A un número A de partículas discretas, donde Na es la constante o número de Avogadro, ¿sí? Y ese número de Avogadro vale aproximadamente 6,22 por 10 a la 23. Pero acá, redondeando, vamos a usar el 6 por 10 a la 23. Las partículas discretas pueden ser átomos, moléculas, iones, protones, electrones y neutrones. Un mol. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es la cantidad de sustancia? Como dice, es el número de partículas que se puede determinar eh, en la masa de una sustancia. O sea, la cantidad de moléculas, ¿sí? La cantidad de moléculas que se pueden determinar en una sustancia vendría a ser justamente la cantidad de sustancia. Y eso lo vemos a nivel invisible prácticamente, ¿no? Molecular o atómico, si es posible. A ver, y un mol es la cantidad de partículas de una sustancia que contiene tantas entidades elementos, o sea, átomos, moléculas u partículas. Como átomos hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12, ¿no? Claro. En el carbono 12, ¿cuántos gramos hay? Hay 12. Esa cantidad de 6,022 por 10 a las 27 partículas equivale a 602.200 trillones. O sea, prácticamente en una pequeña partecita que de repente hasta microscópica es, hay toda esa cantidad, ¿no? Hay trillones de partículas, como dice, ¿no? Una gran cantidad. Ejemplo, un mol de calcio sería el número de Avogadro por el átomo de calcio. Un mol de agua sería el número de Avogadro moléculas de agua. ¿Por qué? Porque el calcio es un elemento químico y el H2O, que es el agua, es una molécula. Por eso que en ese caso tenemos átomos y en otro caso moléculas. Entonces, haciendo la equivalencia, una mol de calcio equivale a 40 gramos de calcio. Equivale, usando justamente el número de Avogadro, ¿no? Entonces, la masa en UMAS tendríamos del chon, del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Carbono es 12, hidrógeno es 1, oxígeno 16 y nitrógeno 14. Ellos vendrían a ser justamente sus UMAS, sus unidades de masa atómica o absoluta, perdón. La masa absoluta se expresa en gramos y la conversión de UMAS a gramos equivale a la inversa del número de Avogadro. O sea, una UMA vendría a ser 1 sobre el número de Avogadro multiplique gramos, ¿no? Sería aproximadamente 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Una UMA. Un átomo de carbono tiene 12 UMAS, o sea, 12 por 1,66 por 10 a la menos 24. Y un átomo de oxígeno tiene 16 UMAS, que es 1,66 por 10 a la menos 24. ¿Y dónde salen esos valores? Justamente de aquí, ¿no? De las características, ¿sí? De la masa absoluta. O sea, cada uno de los elementos químicos tiene una masa absoluta. Y esa masa absoluta, ¿sí? Se va a expresar en qué? En UMAS. Y si quiero hallar sus gramos, yo tengo que multiplicarle por 1,66 por 10 a la menos 24. Número de masa, ajá. La masa atómica promedio o masa aparente de un elemento, ¿no? Tenemos la masa, número de masa normal, la masa isotópica y abundancia natural, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar la masa total, tendría que hallar justamente el promedio ponderado de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de ellos, como está en la formulita.
Por ejemplo, el isótopo de cloro son cloro liviano, tendríamos en el caso 1 tendríamos un porcentaje de cuánto del 75% y el cloro pesado tendríamos 25%. Quiero hallar su masa absoluta del cloro. La masa absoluta del cloro sería ¿cuánto? Tengo que multiplicar ¿qué? 33. Ajá. Tendría que ser su número de masa, que es 33, por 75% más su número de masa, que es 37 por 25% entre la suma de ellos. ¿Cuánto me va a salir? 35,5 UMAS. O sea, la masa absoluta del cloro sería 35 por 5 UMAS. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en los elementos químicos? Se tiene que multiplicar el número de masa multiplicado por el porcentaje. Y todo en promedio. Y le saco su promedio ponderado. Haciendo un poco de aritmética, ¿no? Masa molecular, vamos a ver, masa molecular y peso molecular. Masa, sería la suma de todas las masas absolutas, se me daría la masa molecular. Entonces, la masa molecular de la glucosa, ¿cuál sería? A ver, el carbono tiene 12 UMAS. Entonces, ¿pero cuántos carbonos hay? Hay 6. Sería 6 por 12. El hidrógeno tiene 12 UMAS. Tiene una UMA, perdón. Pero como son 12, sería 12 por una UMA. Y el oxígeno tiene 16 UMAS. Por 6 oxígenos que hay en la formulita, tendría todo eso. Operamos, multiplicamos 6 por 12, 12 por 1 y 6 por 16. Y el resultado me daría 180 UMAS. ¿Sí? Unidad de masa atómica, ¿no? Se conoce que la masa como masa fórmula o peso fórmula a la masa relativa de una unidad fórmula. Se expresa en UMA y se obtiene sumando las masas atómicas de los átomos que forman dicha fórmula. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el fosfato de calcio. Ahí tenemos la formulita del fosfato de calcio. ¿Sí? Y vamos a ver su peso fórmula. ¿Qué tenemos? El peso fórmula del calcio, del fosfato de calcio. Tendríamos, el calcio tiene 40 UMAS, sería 3 por 40. Más, tendríamos 2 por 31, que es del fósforo, y tendríamos 8 por 16, que es del oxígeno, ¿no? El fósforo tiene 31 UMAS, el oxígeno tiene 16 UMAS y el calcio tiene 40 UMAS. Al operar todo eso me sale 310 UMAS. Vamos a ver. Masa molar. Es la masa en gramos, masa absoluta de un mol de partículas y siempre es igual a la masa de la fórmula masa atómica o masa molecular expresado en gramos. A ver, una mol de calcio es 40 gramos. Una mol, claro, pues acá teníamos, ¿se acuerdan que la glucosa habíamos obtenido nosotros 180 UMAS? Ya, y en el fosfato de calcio habíamos tenido 310 UMAS, ya, igualito acá. El calcio tiene 40 UMAS, pero en una mol esa UMA es igual a gramos, o sea, serían 40 gramos. Una mol de todo el componente que es la glucosa dice 180 UMAS, pero como me están diciendo son 180 UMAS, claro, ¿sí? Sería su masa absoluta normal, pero en una mol, ¿cuánto van a ver? 180 gramos. O sea, cambia de UMAS a cambia a gramos cuando tenemos en moles. Y una mol del fosfato de calcio sería 310 gramos. Claro, ¿por qué? Porque me había salido a mí 310 UMAS, su masa absoluta. Muy bien, hay que tener en cuenta eso. Volumen molar. A condiciones normales, presión, una atmósfera, temperatura 0 grados o 276 grados Kelvin, una mol de gas es igual a 22,4 litros. Una mol de gas es 22,4 litros. Para elementos, átomos, una mol, que es igual a la masa absoluta de ese elemento sería ¿cuánto? 0,22 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, ¿no? El número de moles de sería la masa entre el número de Avogadro.
¿Y ahí está? Y ahí justamente tenemos las características. Para compuestos funciona de la misma forma, ¿no? A condiciones normales tendría justamente 22 y ya está. Entonces, si yo quiero hallar el número de moles, ¿no? ¿Sí? El volumen molar, yo tengo que calcular justamente esas características. Tener en cuenta que una mol de gas es 22,4 litros. ¿Qué más? Que el número de Avogadro es 0,6,022 por 10 a la 23. Ya está. Y ahí justamente tenemos esto. ¿Sí? Ahora, un elemento tiene, ¿sí?, una masa absoluta, mientras un compuesto tiene una masa molar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica la masa atómica? Me indica a mí el número de átomos. ¿Y qué me indica la masa molar? El número de moléculas. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, ya está. Listo. Entonces, acá tenemos la tarea. Acá yo he explicado justamente, y ahí tienen la separata, ¿no? De qué es lo que son las unidades químicas de masa. Estamos hablando de masa absoluta, de las UMAS, de los gramos, también del mol, ¿no? Cómo se comporta y qué significa, cómo el número de moléculas, número de átomos, ¿sí? Con respecto a su pesaje. Y el número de Avogadro, que es muy importante. ¿Sí? Lo que van a realizar ustedes es un mapa conceptual añadiendo dibujos para mejor rendimiento, mejor entendimiento. Yo quiero ver su creatividad acá. Tienen una semana para realizarme ese mapita conceptual y presentármelo como tarea. ¿Sí? Y presentármelo como tarea. ¿Sí? Presentármelo como tarea. ¿Sí? Entonces, ustedes van a llevar este PDF. ¿Qué más van a llevar? Van a llevar este PDF. Aparte del PDF, van a llevar la clase en video, el PDF de esa tarea y también el PDF del repaso para que ustedes lo practiquen, vean los videos anteriores y puedan tener mejor entendimiento. Sí, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase. Buen fin de semana, cuídense, chao.